llamadas oportunas. La única paz de mente, volumen 1, número 1. El camino de regreso al Edén. Meditación para la oración de apertura. Leer del discurso maestro de Jesucristo, la página 84, los párrafos 1 al 3. Estos están basados en la escritura: buscad primero el reino de Dios. Los oyentes de las palabras de Cristo seguían aguardando ansiosamente algún anuncio del reino terrenal, mientras Jesús les ofrecía los tesoros del cielo. La pregunta que preocupaba a muchos era: ¿cómo podrá mejorar nuestra perspectiva en el mundo una relación con Él? Jesús les mostró que al hacer de las cosas mundanales su anhelo supremo, se parecían a las naciones paganas que los rodeaban, pues vivían como si no hubiera Dios que cuidase tiernamente a sus criaturas. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Abrid el corazón para recibir este reino, y dedicad a su servicio vuestro más alto interés. Aunque es un reino espiritual, no temáis que vuestras necesidades temporales sean desatendidas. Si os entregáis al servicio de Dios, el que es todopoderoso en el cielo y en la tierra, proveerá todo cuanto necesitéis. Cristo no nos exime de la necesidad de esforzarnos, pero nos enseña que en todo le hemos de darle a Él el primer lugar, el último y el mejor. No debemos ocuparnos en ningún negocio ni buscar placer alguno que pueda impedir el desarrollo de su justicia en nuestro carácter y en nuestra vida. Cuanto hagamos debe hacerse sinceramente, como para el Señor. Arrodillémonos y oremos para que podamos hacer del avance del reino nuestro mayor interés, para que ninguna cosa pasajera interfiera con nuestro servicio incondicional al Señor, y que de todo corazón creamos que el Señor proveerá nuestras necesidades. Solo entonces no tendremos temor por el futuro. El camino de regreso al Edén. Texto de la locución por Víctor Caso Outef, ministro de los Davidianos Adventistas del Séptimo Día, el sábado 3 de agosto de 1946. Capilla del Monte Carmelo, Waco, Texas. Génesis 3, 17. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Después que Adán pecó, ¿qué le dijo el Señor a él? Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, has hecho lo que no debías, y has comido del fruto que te prohibí que comieras. Por esta causa, la tierra es maldita, no en contra tuya, sino para tu bien. El error, siendo lo opuesto a la verdad, hubiera dicho, bendita es la tierra por tu bien, y en vez de decir, con dolor comerás todos los días de tu vida, el error hubiera dicho, con alegría comerás de ella todos los días de tu vida. En otras palabras, mientras que Dios pronuncia una maldición, Satanás en las mismas circunstancias pronuncia una bendición, así que estando el mundo naturalmente en armonía con lo que Satanás habla, espera vivir en el placer todos sus días. No obstante está teniendo mucho dolor, gran cantidad de dolor. Génesis 3, 18. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Por supuesto que el diablo hubiera dicho, rosas y flores te producirá, y en vez de decirles, comerás hierba del campo, él les hubiera dicho, tú comerás de todas las cosas que encuentres en el campo. Es cierto, él no dice esto en un libro, pero lo dice en los corazones de todos los seres vivientes, y ellos celosamente obedecen su voz. Génesis 3, 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Satanás hubiera dicho, con placer comerás tu pan hasta que, por el proceso de la evolución, vengas a ser como un dios, porque fuiste tomado de un insignificante átomo, y evolucionarás hasta llegar a ser un dios poderoso si prosigues de esta manera. Pero, ¿qué dijo Dios? Con el sudor de tu rostro comerás el pan todos los días de tu vida, es decir,
por tu propio bien vas a tener dificultades para ganar tu vida, así que es mejor que te resignes a ello. Aunque no era este el destino del hombre antes que pecara, esta vino a ser su suerte tan pronto como fue arrojado del jardín, tan pronto como él ganó la maldición. Pero, ustedes preguntan comillas por qué se propuso Dios que todos nosotros tuviéramos que pasar por arduos trabajos y pesares antes de regresar al Edén, si ha de llevarnos de regreso, porque no lo hizo desde un principio, en los días de Adán. La respuesta a estas preguntas se halla en Lucas 15, 11 al 13. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. La historia cuenta que había 2 hijos en la familia. El mayor de ellos eligió permanecer en casa, pero el más joven eligió irse lejos. Y ustedes saben lo que sucedió. Poco tiempo después el hijo joven malgastó todo su patrimonio en una vida licenciosa. Estoy seguro de que el padre sabía de antemano que su hijo iba encaminado a sufrir duros contratiempos. Él amaba mucho a su hijo, y seguramente deseaba salvar al joven de todos los sufrimientos que le esperaban. El mismo hecho de que cuando el joven volvió, el padre salió a su encuentro, estando el hijo aún muy lejos de la casa, e hizo un banquete para él no obstante que había malgastado los bienes de su padre y deshonrado el nombre de la familia. Es una gran evidencia que el padre amaba al hijo supremamente. Le fue permitido al joven dejar el hogar solamente porque nada sino la experiencia propia podría haberle demostrado su locura, probándole a la vez el amor de su padre por él. ¿Cuál fue la causa de que al joven le disgustara su casa? Fue el deseo de vivir una vida licenciosa. Ningún muchacho o muchacha dejan su casa excepto con la esperanza de obtener libertad para vivir perdidamente y obrar conforme a su voluntad y según los deseos de su corazón carnal. Una vida licenciosa puede ser bastante divertida por una temporada, pero su resultado final es vergüenza y deshonor. Si el hijo pródigo viviera en nuestros días, ¿qué suponen ustedes que él haría para comenzar su vida divertida y tener buen tiempo? Con seguridad que lo primero que haría, si le fuera posible, sería comprar un automóvil, ropa buena, un anillo con diamante, un pisacorbata brillante, un reloj de pulsera, sí, y no olvidaría poner una flor en el ojal de la solapa y un pañuelo de seda en el bolsillo al lado de su saco. Puede ser que no haya nada de malo en tener algunas de estas cosas, pero ciertamente no es recomendable ni aun de buen gusto adornarse con todo lo que se pueda. Por decirlo menos, es ridículo ataviarse al estilo del pavo real. ¿Y a quiénes llevaría este joven díscolo en sus paseos? Por supuesto que a las muchachas. ¿Y a dónde irían? No a donde van los predicadores, ni tampoco a la iglesia. Lucas 15, 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Si gastan todo lo que tienen y todo lo que ganan, tarde o temprano ustedes también tendrán hambre. La providencia trajo esta hambre con el fin de traer al joven a sí mismo. Ciertamente ningún joven deja su casa cuando está en sí, y tampoco regresa a su casa antes de volver en sí mismo, si es que de esta manera aprende su lección, pero, ¿a qué precio? ¿A qué precio? Lucas 15, 15 al 16, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Cierto es que el hijo pródigo consiguió un trabajo, pero este no cubría sus pagos, porque aún estaba en necesidad. Lucas 15, 17 al 19, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros.
Finalmente él descubrió que había estado actuando insensatamente y comenzó a reflexionar acerca de volver a su casa, diciendo, y pensar que en la casa de mi padre cuántos criados hay, porque yo aquí perezco de hambre. Pero pensó, ¿qué diré cuando llegue allá? Habiendo vuelto en sí mismo, por supuesto, sintió que debía decir la verdad que lo recomendaría ante el cielo así como también ante la tierra. Si este joven hubiera aceptado en primer lugar el consejo de su padre, él no habría sido humillado, y qué humillación, y también qué lección, no solo para los jóvenes, sino también para los viejos. Sí, hay miles de jóvenes y viejos que aprenden también grandes lecciones, pero a menudo pagan un precio tremendo tan solo porque escuchan las artimañas del diablo, porque son ellos tan fácilmente llevados por sus seducciones. Solamente porque su cebo atractivo atrae a la naturaleza egoísta y pecaminosa del hombre. La humillación del pródigo espera no solamente a los jóvenes que no se benefician de los consejos de los de más edad, sino también a los mayores que no sacan provecho de los consejos del Señor. Esta es una de las leyes de Dios que ninguno ha sido capaz de evadir. La experiencia del pródigo contesta ahora las preguntas. ¿Por qué Dios sacó a Adán del jardín? Puesto que Dios de todas maneras ha de perdonarlo algún día, porque no lo perdonó poco después de su caída y lo volvió a poner en el Edén, porque no pudo toda la humanidad haber sido así salvada de pasar por miseria y muerte antes de volver al Edén. Si Dios hubiera permitido a Adán y Eva permanecer en el jardín después de haber pecado y seguir teniendo acceso al árbol de la vida, les hubiera así perpetuado sus vidas pecaminosas en su estado de pecado. Qué cosa tan terrible hubiera sido, pecadores que viven eternamente, y si les hubiera evitado a ellos y a sus descendientes pasar por dificultades y muerte, no hubieran podido darse cuenta de lo que es una vida de pecado. No más que el pródigo pudo hacerlo antes de pasar por una vida licenciosa y de fracaso, trabajo riguroso y pobreza. Pero, ustedes dicen, si el Señor no pudo regresar a Adán y Eva al jardín sin primero hacerlos pasar por la muerte y la resurrección, tenía que maldecir la tierra ocasionando con esto que ganaran el pan con el sudor de sus frentes, y porque tenía que hacerlos comer su pan con dolor por 6000 años. Porque todos los que han de entrar en el reino y volver al Edén, deben primero volver en sí mismos como lo hizo el hijo pródigo, pues todos deben comprender que todas las cosas fuera del jardín son nada más que desperdicios de puercos. Porque el trabajo es esencial y porque a los pecadores por naturaleza no les gusta el trabajo, los cardos y las espinas fueron creados para obligarlos a trabajar para ganarse la vida. Si dejamos las malezas detestables en el campo y pasamos el tiempo divirtiéndonos, ellas ahogarán la mies, y nosotros, como el hijo pródigo, tendremos hambre. Así que, el que no trabaje que no coma. Dios, que conoce lo que es mejor para nosotros, hizo de tal manera las cosas para que ganemos nuestra vida de un modo difícil, trabajando todo el día con solo poco descanso. Para los que han vuelto en sí mismos, el trabajo es un placer. Solo los necios aborrecen el trabajo. Antes que fuera inventada la maquinaria moderna, los agricultores no tenían tantas dificultades con las pestes destructoras como las tienen ahora, pero como la maquinaria se multiplicaba y mejoraba, también los insectos. ¿Y cuál es la razón de esto? Para tenernos trabajando todavía y evitarnos tanto daño. Cuando vine a Estados Unidos hace algunos años, vi toda clase de maquinaria que hacía bastante trabajo en corto tiempo, pero juntamente con todas estas conveniencias, ¿qué otra cosa vi? Vi cardos y espinas multiplicados por miles y toda clase de pestes devorando los sembrados. En los países antiguos no teníamos maquinaria, pero tampoco teníamos que rociar la vegetación. ¿Por qué? Porque la gente trabajando sin maquinaria se mantenía ocupada. Si ellos hubieran tenido que combatir pestes sin tener nada con que combatirlas, entonces no hubieran podido cosechar nada.
Pero cuando la maquinaria nos libra del trabajo, Dios manda las pestes para ponernos de nuevo a trabajar. El Señor mandó que ganáramos la vida con el sudor de nuestro rostro, pero sabía que muchos de nosotros no lo haríamos si no nos hubiéramos visto obligados a hacerlo, y Él también sabía que si no teníamos mucho que hacer, nos veríamos envueltos en dificultades y desórdenes y, por consiguiente, nunca volveríamos en sí mismos y nunca regresaríamos al Edén. Él pues maldijo la tierra para nuestro bien. Además, para la mujer que se sienta y hace muy poco para mantener su casa, Dios manda a las cucarachas y a las chinches, los ratones y las ratas, las moscas y las hormigas, los piojos y las pulgas, sí, y también los mosquitos, sí. Todas estas pestes las pondrán a trabajar dentro y fuera de la casa, si ninguna otra cosa lo hace. ¿Qué sería del hombre si no fuera por las pestes? Como ve, Dios ha hecho todas estas cosas con un buen propósito, pero a pesar de todas estas pestes que urgen a la gente a levantarse para moverse, hay todavía algunos que prefieren vivir como cerdos. ¿Por qué esperar hasta que Él envíe su gran ejército de pestes? ¿Por qué no tomar su consejo, manteniéndose ocupado, hacer lo que pueda para hacer a otros felices, hacer al mundo mejor de lo que es, para dar a saber que usted está en él para hacer el bien y no para ser una carga para él? Entonces los ángeles se deleitarán en acampar en derredor suyo, y el mismo Señor vendrá y comerá con usted. Si hacemos los negocios de Dios nuestros negocios, su reino nuestro hogar, entonces todas las otras cosas por las que estamos en lucha y mortificándonos serán suplidas con gran abundancia. No seamos más entonces cristianos en apariencia y gentiles de corazón, sino más bien seamos sin engaño en nuestras bocas y con palmas en nuestras manos, porque ha tenido la humanidad que esperar 6.000 años antes de poder volver al Edén. Este largo tiempo se ha requerido para que un gran número de hijos pródigos se arrepientan, pródigos que han vuelto en sí mismos, quienes se dan cuenta de que es mejor ser un portero en la casa del Padre que el estar sumido en los así llamados deleites lejos de la casa de Dios. Dios no nos lleva de vuelta al Edén a ninguno de nosotros con el estado de entendimiento en que hemos nacido. No, así como Él no llevó a Adán otra vez al Edén en su estado caído, todos debemos volver en sí mismos. La aflicción no surgirá la segunda vez. Nahum 1:9. Ahora podemos ver por qué es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino. Solamente los pródigos que por medio de sus experiencias se dan cuenta que este mundo no es la casa de su Padre, solo aquellos que comienzan su camino de regreso al Edén con el mismo entendimiento y con la misma confesión que la del Hijo pródigo, pueden formar parte del reino. Además, cuando los hijos de Israel fueron a la tierra de Egipto, vivieron muy felices en la tierra de Gosén, vivieron como reyes. Sí, ellos tenían una manera mejor de vivir aún de lo mejor de los egipcios. Sin embargo, Dios sabía que cuando el tiempo de su liberación se acercara, si ellos continuaban viviendo como reyes, si todo continuaba siendo tan fácil para ellos como cuando vivía José, entonces ellos nunca pensarían en volver a la tierra prometida. Así fue que providencialmente se presentaron penosas circunstancias que los hicieron clamar día y noche por su liberación. Entonces ellos estuvieron listos para marchar. Aunque para hacer más segura su salida de Egipto, el Señor permitió que los capataces egipcios azotaran sus espaldas para hacer su trabajo sobremanera duro mientras que Moisés estaba en la tierra. De la misma manera hay que arrancar de nosotros el amor al mundo, si hemos de emprender nuestro camino hacia nuestro hogar edénico. Ahora jóvenes, varones y mujeres, si quieren vivir licenciosamente, bien lo pueden hacer. Sin duda que hoy día hay mucho más en que pasar el tiempo que lo que había en tiempo del prototipo hijo pródigo, pero recuerde que si alguna vez ha de volver a nuestro hogar edénico debe pagar el mismo precio que él pagó. No hay allí entrada gratis para ninguno, sea viejo o joven. Eclesiastés 4:5. El necio cruza sus manos y come su misma carne, el necio dobla sus manos juntas,
desprecie el trabajo, él come su propia carne más bien que trabajar, él estará siempre hambriento, dejando que su estómago consuma la reserva de su gordura, y así él llegará a estar cada vez más delgado. ¿Quién quiere ser necio? Eclesiastés 7:2. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondré en su corazón. La casa del convite trae el fin de todo hombre que vive en el deleite, por vivir desenfrenadamente, el que vive lo pondré en su corazón. Por consiguiente los que no lo ponen en su corazón, en realidad no viven, y ellos necesitan ser revividos. Eclesiastés 7:3. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Si usted se entrega al placer, por consiguiente un día su corazón sentirá tristeza, pero si su corazón está triste, algún día estará alegre. Solo el necio elige estar en la casa del regocijo. Por lo que a mí toca, más bien prefiero estar en la casa de luto, sufrir aflicción con el pueblo de Dios, que gozar de los placeres del pecado por un corto tiempo. Hebreos 11:25. Hubo dos hombres que entraron en sociedad después que el Señor les mandó que salieran de su tierra hacia otra tierra lejos de su patria. Allí ellos se hicieron ricos. En efecto, llegaron a ser tan ricos que tuvieron que separarse en dos compañías. El que eligió las montañas para vivir, eligió una manera difícil de vivir, pero probó ser el más sabio. Pero el que eligió los valles para vivir, donde podía hacer su vida más fácil, probó ser sumamente necio. Vosotros sabéis que este último era el más joven. Él plantó sus tiendas hacia Sodoma, y cuanto más miraba a la ciudad, tanto más se acercaba a ella. Finalmente él decidió mover su tienda exactamente al lugar donde él podía mirar con más facilidad. Él llegó a ser un gran hombre, tal vez el alcalde de la ciudad, como algunos piensan, y así fue que él se sentó a la puerta de Sodoma, aunque probablemente se sentó allí esperando extranjeros para invitar a su casa. Ciertamente la familia de Lot tuvo una vida de excitación y bullicio entre los de Sodoma, pero el placer no duró para siempre y Lot perdió en una noche todo cuanto poseía, y salió de allí siendo el más pobre de los pobres. Como ven, Lot pagó muy caro su placer, y si quieren pagar el mismo precio por sus placeres, pueden hacer como él hizo. El hombre de cuyos escritos hemos estado leyendo, fue el hombre más sabio que el mundo haya tenido y aún no ha habido otro como él. Ahora, ¿qué dice él acerca de lo que hacen los insensatos? El insensato va a la casa del placer. ¿Desea usted aprovechar la experiencia de los demás? ¿Quiere tomar el consejo del hombre sabio? Si lo hace, entonces la sabiduría estará con usted. Eclesiastés 10:18. Por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. La casa del perezoso se deteriora, su casa se pudre aún antes de ser terminada o ser reparada. Él es tardío en todas las cosas, lo cual es un mal hábito para cualquier persona que cae en él. Cuando usted sale a la ciudad, notará a lo largo del camino que las casas en mal estado y toscas son de aquellos que se miran sentados pasando el tiempo en los portales de las casas cuando deberían estar trabajando. Pero difícilmente se verá alguno que esté sentado ociosamente alrededor de las casas que se miran bien cuidadas. Si acaso se mira alguno, se le verá siempre ocupado en algo que está haciendo. Hermano, hermana, ¿conoce el camino de regreso al Edén? Vayamos de nuevo a Eclesiastés 3:17. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dios sabe que juzgar al impío y al justo, porque hay tiempo para cada propósito y para cada obra. Cada uno tenemos que dar cuenta de nuestro tiempo y de nuestros hechos. Eclesiastés 8:6. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, porque hay tiempo para cada propósito y cada obra. Por lo tanto ha de haber un tiempo de juicio tanto para la iglesia como para el mundo.
y porque hay un tiempo y un momento para cada propósito, entonces la miseria del hombre aumenta si él no atiende la ley divina. Él debe hacer todas las cosas a tiempo para no aumentar su miseria. Proverbios 6:6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, y sé sabio. El hombre, un estudiante; la hormiguita, un maestro. Qué declaración tan humillante en contra del ocioso. Proverbios 6:7 y 8. La cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. La hormiga sabe qué hacer y cuándo hacerlo. Nunca deja de allegar su alimento aunque no tiene jefe. Si fuera su casa, encontraría más provisión de la que requiere para la estación. Conoce cuando la cosecha viene y sabe cómo hacer el mayor acopio de ella. Si el hombre deja de hacer lo que la hormiga hace, si él falla en tomar nota del tiempo y de la estación, entonces acrecentarán sus miserias. Si este consejo viniera del hombre, quizá no lo necesitaríamos, pero vino de Dios, de quien controla todas las cosas. Él conoce su vida desde el tiempo de su nacimiento hasta el tiempo de su muerte. Él sabe qué clase de vida es la que lleva. Usted puede causarse a sí mismo ir por el camino del pródigo, pero cuánto mejor será que no sea así. Lo mejor es que vaya por el camino del Padre. Siempre recuerde que solo hay dos mentes magistrales en el mundo, la mente de Dios y la mente de Satanás. Nosotros como pecadores hemos nacido con la mente de Satanás, y está con nosotros hasta que hayamos nacido de nuevo, nacido del Espíritu y con la mente de Dios. Entonces, para obrar bien, debemos hacer lo contrario a lo que nuestra mente natural nos dice, y así entonces nos hallaremos haciendo lo que la mente de Dios está procurando que hagamos. Los jóvenes saben lo que los adultos están haciendo. Ellos saben lo que piensan acerca de Dios y de su reino. Saben todo lo que piensan acerca de este lugar y de su obra. Puesto que ellos saben todo esto y mucho más, entonces es tiempo de que todos comprendamos que no podemos llevar a los niños más cerca de los objetivos de Dios de lo que nosotros estamos. No podemos inspirarles fe ni celo en ninguna otra cosa si nosotros mismos no lo tenemos. Espero que aquellos quienes están inclinados en el camino del pródigo, puedan volver en sí mismos, antes de que una experiencia infeliz venga a ellos. De esta manera, el camino de regreso al Edén queda claramente indicado para cada uno que venga a este mundo.